Amén, gloria a Dios, bendito el nombre del Señor. Muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Es para mí una bendición una vez más estar con ustedes en este tiempo de una palabra viva y eficaz, donde vamos a estar compartiendo una vez más la meditación de la palabra del Señor, como acostumbramos de lunes a jueves, cuando el Señor así lo permite. Y meditando la palabra del Señor, como dice el libro de Josué capítulo 1 versículo 8, que podríamos decir es nuestro texto clave o lema de esta meditación. Como dice el Señor en su palabra: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ese es el deseo de nuestro corazón, que cada uno de nosotros, los que estamos en esta, nos unimos en esta transmisión de una palabra eficaz, podamos entender lo que la palabra del Señor dice, pues meditar en ella, saber lo que la Biblia dice y qué dice la Biblia cuando dice lo que dice. Hoy vamos a continuar meditando aquí en la palabra del Señor. Estamos en el libro de Levítico, Wayikrai. Vamos a estar tocando algunos temas acerca de el sexo, amén, el sexo según la palabra de Dios nuestro Elohim. Hemos tocado 10 puntos hasta el día del jueves, si no estoy mal. Hoy no los voy a enumerar. Si tú quieres ver los puntos, puedes ver los videos anteriores acerca del sexo según la palabra de Dios, y allí vamos a ir, poder ver los puntos que hemos tocado. Hoy vamos a ver con el punto número 11 de este mensaje o de esta meditación que nosotros tenemos, y es acerca de el varón no puede tener relaciones con otro varón. Es abominación. El Señor dice que nosotros no podemos, que el varón no debe tener relaciones con otro varón. Recuerda que la palabra del Señor nos ha mostrado desde el principio, desde cuando el Señor nuestro Dios hizo la creación. Cuando Dios creó al hombre, la Biblia dice que el Señor lo creó varón y hembra. El Señor no creó varón y varón, o mujer y mujer, o dos varones y una mujer, o dos mujeres y un varón, sino varón y hembra. Creó una pareja. ¿Cuál fue la razón por la cual nuestro Señor, nuestro Elohim, creó una pareja? La razón por la cual el Señor crea a los seres vivos en pareja es para que ellos se procreen. Él es el creador. Dios, nuestro Elohim, Hashem, es el creador. Él fue quien creó todas las cosas con la palabra de su poder. De tal manera que Él, cuando decide crear a los seres vivos, los crea en pareja, o los crea para que se procreen. Aún las plantas necesitan tener un organismo que las ayude a procrear, y por esa razón Dios creó los insectos. Uno de los insectos que más ayudan a la procreación de la flora son las abejas. Las abejas, interesantemente, el Señor las crea de una forma muy especial, donde solamente hace una mamá, una reina, que sería la que daría a vida a esa colmena. Uno de estos, de los machos de la colmena, el zángano, solo uno podría fecundarla, la fecunda para toda la vida. Y de ahí nacen una serie de abejas, hembras, obreras, que son estériles, pero que ellas cuando el Señor las creó para que ellas fueran a las plantas y polinizaran. Al tomar el polen de una a otra flor, están permitiendo que estas plantas se procreen.
De tal manera que Dios lo ha hecho todo perfecto y en su tiempo. Al ser a los animales y al ser humano, Dios les dio una pareja para que se procrearan. El sexo, lo hemos venido hablando, lo hemos venido diciendo, no fue creado por Dios para la recreación, o sea, para que nos divirtamos con él. El sexo en sí, Dios lo creó de tal manera que para que ese sexo fuera atractivo, fuera agradable, que la relación sexual entre un hombre y una mujer fueran agradables de tal manera que esto llevara a la procreación. ¿Por qué nos produce a nosotros cierto gusto, una experiencia agradable? Porque es cuando el hombre está junto con la mujer buscando procrearse. Cuando hay vida, cuando la vida se llega, entonces produce una bendición agradable para nuestra vida, produce gozo. Y esa es la razón por la cual el sexo produce gozo. Pero Dios no creó el sexo, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, para que nosotros nos recreáramos y una recreación pervertida, sino una recreación conforme a la palabra del Señor, de Dios nuestro Elohim. Y allí la palabra del Señor en el libro de Levítico, capítulo 18, si no estoy mal, del libro de Levítico, el Señor dejó establecida unas leyes, unas ordenanzas. Recuerda bien que la palabra ley o Torah, la Torah, que es lo que nosotros conocemos como la ley, que es la palabra de Dios, la traducción de Torah, más que ley, es una instrucción. Pero estas instrucciones necesitan tener estricto cumplimiento. Si nosotros no guardamos las instrucciones de Dios, no le pidamos a Dios que Dios nos bendiga. Recuerda lo que dice Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torah, este libro de las instrucciones de Elohim. Dios nos dejó sus instrucciones y para nosotros, el pueblo que ha creído en el Mesías, en el Cristo, en Jesús o en Yahshua, aquellos que hemos creído en el Señor, las instrucciones de Dios, las instrucciones de Elohim vienen desde el libro de Bereshit, el libro de Génesis, hasta el libro de Apocalipsis. Estas son las instrucciones que Dios nos dejó a nosotros para que nosotros las guardáramos, para que nosotros las cumpliéramos. De tal manera que si nosotros meditamos de día y de noche en la Torá, en las instrucciones de Dios, desde Génesis hasta el Apocalipsis, entonces Dios hará prosperar nuestro camino y todo nos saldrá bien. Yo no puedo tomar la palabra de Dios, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha. No puedo tomar la palabra de Dios y acomodar la palabra a mi forma de vida. Tomar de la palabra de Dios lo que a mí me interesa y desechar el resto. No podemos hacerlo. La palabra de Dios la tenemos que tomar en su totalidad. No nos vamos a escudar en que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Definitivamente estamos bajo la gracia, pero la ley, la Torah, es un ayo que nos lleva a Cristo, a Hamashiach. Ella es la que nos muestra al Mesías. Sin la Torá, sin el Tanakh, sin el Antiguo Testamento, nosotros no podemos entender el Nuevo. De tal manera que cuando nosotros leemos la Torá, cuando leemos el Antiguo Testamento, entonces podemos entender la voluntad de Dios agradable y perfecta para nuestra vida. Y decimos que allí en el libro de Levítico de Guayicra, capítulo 18, versículo 22, dice de la siguiente manera. Dice, no te echarás con varón como con mujer. Es
abominación. Esto que nosotros estamos conociendo como la comunidad LGTBI, esto que lo que estamos viendo, el lobby LGTBI que se está expandiendo por todo el mundo, es abominación. No quiere decir con esto, cuando nosotros hablamos que no estamos de acuerdo con el lobby LGTBI, que nosotros seamos homofóbicos. De ninguna manera. Nosotros tenemos que aprender a amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, sin importarnos a nosotros absolutamente cuál sea su forma de ser, cuál sea su forma de vida, cómo está caminando. Lo que nosotros es que tenemos que hacer es que si nosotros amamos a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos, tenemos la obligación moral y espiritual de hacerles ver su mal camino, que están andando por caminos que a ellos les parecen derechos, pero que sus fines son fines de muerte. El Señor, recuerda, nos ha mostrado en su palabra que el fin de la sexualidad, el fin del sexo en los seres vivos, no es la recreación pervertida, sino la procreación divina. Lo que el Señor nos ha dado a nosotros es la orden es creceos y multiplicaos. Ahora, nunca podemos creer, no podemos entender, ni lo podrá hacer, nunca podrá la unión de un hombre con otro hombre traer vida. No es posible, no lo podemos hacer por más de que nosotros queramos hacer, lo intentemos, no podemos. No importa que el varón sea operado, que se opere un varón, que se le cambie de sexo, se le puede cambiar de sexo, pero no se le puede cambiar la condición como nació. Nació varón, es varón y no hembra, de tal manera que sin importar si la persona cambió de sexo, su cuerpo puede haber cambiado, pero no sus genes. Sus genes seguirán siendo genes del varón. Por lo tanto, el Señor nos está diciendo, mire, no te echarás, no te acostarás, no tendrás relaciones sexuales con una persona del mismo sexo. ¿Por qué? Porque al hacer esto, tú estás yendo en contravía a la naturaleza que Dios te dio. Cuando nosotros tenemos relación, un hombre con otro hombre, eso es ir contra la naturaleza. Hay mucha gente que dice que hay hombres que se consideran mujeres, ellos se sienten mujeres, se sienten que nacieron mujeres y ellos son mujeres. Y podríamos decir, ok, si ellos se sienten mujeres, vamos a ver, ese es porque ellos se sienten. Pero, ¿cuál es? Dicen que el sexo de ellos es este. Pero, ¿cuál es el sexo del hombre que siendo hombre ve a otro hombre como una mujer? Esto es perversión. Por lo tanto, el Señor nos dice, mire, ustedes no pueden tener relaciones sexuales con otro hombre. No importa que que el varón se sienta como una mujer o la mujer se sienta como un varón. No importa, tú puedes tener ese concepto, pero vas en contra de la naturaleza y esto es pecado, es abominación. ¿Por qué? Porque han cambiado el uso natural del ser humano por el que es contra la naturaleza. Por lo tanto, no porque nosotros odiemos a una persona
se considera que está en un cuerpo ajeno, es que nosotros lo redarguimos, nosotros los exhortamos. Es porque le amamos, porque nosotros, no nosotros, sino porque el Señor no quiere que ninguna persona perezca, que ninguna persona se vaya a una eternidad sin Cristo, sino porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. De esta manera, si yo puedo entender esto, entonces Dios, el amor de Dios, es que aquella persona que está caminando por caminos no rectos, por caminos de perversión, pueda arrepentirse, hacer techubá y volver sus ojos a Dios y empezar a caminar conforme a la voluntad del Señor. Nosotros hemos sido hechos de una manera perfecta. Dios te hizo perfecto. Dios me hizo perfecto. Dios creó al hombre, Adán y Eva, perfectos. Pero en el momento en que Adán y Eva desobedecieron a Dios, entonces su corazón se inclinó a hacer el mal. Por lo tanto, entonces, algo que nosotros podemos entender es que el Señor nos muestra en su palabra que no puede el varón tener relaciones sexuales con otro varón. Es abominación. Ahora, el punto número 12 de este estudio, de esta meditación que estamos teniendo, es: el hombre no puede tener relaciones con animales. Es perversión. Es interesante. Lo primero que el Señor nos muestra es que el varón que tiene relación con el varón, que están teniendo relaciones sexuales, están cometiendo abominación. Es algo detestable. Es algo que Dios no aprueba y que Dios odia. Ahora nos habla que el hombre no puede tener relaciones sexuales con animales porque ya no solamente es detestable, es perversión. Es pervertir el camino que Dios ha trazado. Mira lo que sigue diciendo allí en el libro de Guayicra o Levítico capítulo 18 versículo 23, dice: ni con ningún animal tendrás ayuntamiento. Ayuntamiento es tener relaciones sexuales. Amancillándote con él, ni mujer alguna, aquí está hablando del varón y la mujer, se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Es interesante cómo el Señor nos muestra en su palabra que nosotros no podemos ni debemos tener relaciones sexuales con animales. Hoy por hoy en muchos países se permite la zoofilia, la relación sexual entre un hombre y un animal. Para ellos es algo normal y muchos países, muchos gobiernos han dictado leyes que protegen la zoofilia, que protegen que un hombre pueda o una mujer pueda tener ayuntamiento con un animal. Pero lo que para nosotros es normal no es lo correcto. Lo que para Dios es correcto es lo que nosotros no vemos como normal. Nosotros vemos normal la comunidad LGTBI, vemos normal el amancillamiento con animales, el ayuntamiento, el ayuntarse con animales o tener relaciones sexuales. Lo vemos como algo normal porque la sociedad no lo quiere hacer ver de esa manera. Pero en la palabra del Señor, el Señor es claro y tajante al decir que tener relaciones con un animal es perversión, es haber pervertido el camino y haberse desviado totalmente del camino de Adonai. De tal manera que nosotros estamos hablando de esto. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón hablamos del sexo de acuerdo a la palabra de Dios? Porque si nosotros no lo hacemos, si tú no lo haces, si tú no escudriñas, si tú no meditas, si tú no conoces la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida, y si tú no le enseñas la voluntad de Dios a tus hijos, otros lo harán. Otros le enseñarán y otros les guiarán por caminos que van
llevando caminos a la muerte, caminos de perversión, caminos de abominación, caminos que Dios no aprueba. Recuerda, este es el camino que se está trazando, el camino del LGTBI, el camino de las relaciones con los animales, el camino del aborto, el camino de todas estas cosas, y que el mundo quiere que nosotros lo aceptemos, pero nosotros los que hemos sido lavados con la sangre del Cordero no podemos contaminarnos con estas cosas ni aceptarlas, aunque nosotros respetemos la forma de pensar de otras personas. No podemos aceptar, tú no puedes aceptar esto, ni podemos aceptar que gente extraña, que gente secular que no conoce al Señor ministre a nuestros hijos acerca de su sexualidad. Por lo tanto, es bueno que nosotros conozcamos la palabra de Dios y qué dice la palabra del Señor en cerca de ciertos aspectos, de ciertos puntos de nuestra vida. Vamos a continuar. El punto número 13. La mujer, escúchame esto, no debe tener relaciones sexuales con otra mujer. Es contra naturaleza. La mujer no debe tener relaciones sexuales con otra mujer, es contra naturaleza. Es interesante que la palabra del Señor nos muestre los dos puntos. El varón no puede con el varón, ni la mujer con la mujer. Dice la palabra del Señor en el versículo en Romanos 1:26, el apóstol Pablo dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y si cambiaron el uso natural contra el que es contra naturaleza. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que por esta razón, por como no quisieron tener en cuenta a Dios, no quieren tener en cuenta a Dios. Hoy por hoy se nos enseñan que nuestros gobiernos son gobiernos seculares, que nuestros gobiernos no se pueden regir por la palabra de Dios, que nuestros gobiernos ahora entonces no podemos tener a Dios en las enseñanzas porque la palabra de Dios no aprueba lo que ellos enseñan. Entonces, todo aquello que tenga que ver con la palabra de Dios, con el Tanakh o con el Brit Hadashah, Antiguo y Nuevo Testamento, con la Biblia, es inapropiado para los hombres. Por eso Dios, cuando la gente decide no tener en cuenta a Dios, no tener en cuenta a Elohim, entonces Elohim nos entrega pasiones vergonzosas. Pasiones vergonzosas. No amor filial, pasiones vergonzosas. Tanto del hombre como de la mujer. Dice, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque es contra naturaleza. Una mujer con otra mujer no puede procrear. Es totalmente, se podría decir, es una pareja totalmente estéril como la de un hombre con otro hombre. Nunca podrán. Estarán destinadas a la desaparición. Y algo que Dios quiere que nosotros hagamos es que nosotros extendamos nuestro nombre, dejemos descendencia, dejemos familia, que hagamos crecer la tierra. No nos preocupemos por la superpoblación. Eso es la superpoblación. Eso es un problema de los gobiernos que no quieren que tú tengas hijos. Quieren que tú te dediques a tener sexo pero no hijos. Mientras que nosotros estamos en este punto, entonces el Islam, que está llenando el mundo con su doctrina, ellos enseñan: tenga muchos hijos porque es la única forma de poder llenar el mundo con su doctrina. De tal manera, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escucha, lo que el Señor nos ordena a nosotros es que nosotros, dice, que la mujer no puede tener relaciones con otra mujer, es contra naturaleza. Por último, ya vamos acabando. Si no estoy mal, llegamos al punto número 14, con esto voy a acabar. El género, escucha esto, el género es para las especies, no para el sexo. El género es para las especies y no para el sexo. Dice la palabra del Señor en el libro de Bereshit, libro de Génesis. Dice después, capítulo 1, versículo 11 al 12 y 20 al 21. Dice de la siguiente manera: después dijo Dios: produzca la tierra
hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus semillas estén en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué es el género? El género no tiene nada que ver con el sexo. El género es para las especies y no para el sexo. ¿Qué es el género? El género es el tipo de animal o tipo de planta que Dios creó. Vamos a hablar, por ejemplo, una planta de aguacate, ese es su género. La planta de aguacate no puede dar melocotones porque el género de la planta es de aguacate y no de melocotones. El árbol de melocotón dará melocotón y el árbol de aguacate dará aguacate. El árbol o la mata de piña dará piñas y no puede dar moras porque es el género. Es la especie que Dios creó. Lo mismo sucede con las aves. Hay águilas, hay palomas, hay codornices, hay diferentes tipos de aves que son diferentes géneros de aves, pero no tiene nada que ver, absolutamente nada, con el sexo. De tal manera que la ideología de género es una ideología totalmente perversa y corrompida. Es una ideología que se ha inventado el ser humano para poder sustentar su perversidad. De tal manera que ellos ahora entonces nos están hablando a nosotros que ya nosotros no es el sexo sino el género. ¿Cuál es el género? ¿Cuál es el género del hombre y la mujer? El género del hombre y la mujer es el ser humano. Ese es nuestro género. Nuestro género es que somos seres humanos y no vacas. Nuestro género es que somos seres humanos y no aves. Esa es la diferencia en el género. El género no tiene nada que ver con el sexo. De tal manera que no podemos permitir que nos enseñen a nosotros que ya no se hable de sexo, sino se hable de género. Cuando a ti te hablen de género, cuando a ti te vayan a hablar de género, tú tienes que decir, tener claro lo que es género. Género no tiene nada que ver con el sexo. El género tiene que ver con las especies, con el tipo de especie. ¿A qué género pertenezco yo? Pertenezco al género de los animales, pertenezco al género de las aves, pertenezco al género de los peces, pertenezco al género de los monstruos marinos, o pertenezco al género humano. ¿A qué género perteneces tú? ¿Cuál es el género que tú tienes? El sexo, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga, el sexo es algo que Dios te dio. Si eres varón, eres sexo masculino. Si eres mujer, tu sexo es femenino. Pero tu género es el género humano. Nosotros tenemos que tener claro lo que la palabra del Señor dice. Y no podemos pasar por encima de lo que la Biblia dice. Si la Biblia me enseña, si la Biblia me lo dice, yo tengo que creerlo. Y mayor es la palabra de Dios que la palabra del hombre, porque para el hombre es sublime, lo que para el hombre es lo máximo, para Dios es ignorancia. Para Dios esto no tiene ninguna validez. Por lo tanto, nosotros necesitamos buscar de la presencia del Señor y hacer según su voluntad. Voy a terminar con esto. Antes para terminar, dice la palabra del Señor: en ninguna de estas cosas os amancillaréis. Sigue hablando el libro de Levítico, Guayicá. Pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada
y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque por todas estas abominaciones, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado como vomitó a la nación que la habitó antes de vosotros. Porque cualquiera que hiciera alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo, Yahweh, vuestro Elohim. ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? ¿Estás haciendo tú todas estas abominaciones que están haciendo los pueblos de la tierra? ¿Estás contaminándote con ella? ¿Estás actuando conforme a ellas? No solamente las haces, sino que te complaces con lo que ellos hacen. No necesariamente tienes que hacerla. El solo hecho de apoyar, de complacerte, de dar tu visto bueno a estas abominaciones, te estás contaminando, y la tierra que vomitó a sus moradores que fueron antes de nosotros, entonces vomitará a los moradores de esta tierra que están contaminándola con estas costumbres. ¿Cómo está tu vida? Un día, mi amado hermano, un día, mi amada hermana, amigo y amigo que me escucha, todos compareceremos a la presencia del Señor y daremos cuenta al Señor por todo lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Yo no sé cómo está tu vida delante de la presencia del Señor. Yo no sé si tú estás practicando alguna de estas cosas o has estado apoyando estas cosas. Pero permíteme decirte, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchas, si esta noche el Señor viniera a pedir tu alma, ¿a dónde vas a pasar la eternidad? Si esta noche el Señor viniera por su iglesia, ¿te irías tú con ella? ¿Cómo está tu vida delante de la presencia del Señor? Eso solamente lo sabes tú y lo sabe el Señor. Cada uno de nosotros daremos cuenta a Dios de lo que hayamos hecho. Si aún no le has entregado tu vida al Señor, si tú en este momento te estás dando cuenta que estás andando de una manera incorrecta y quieres entregarle tu vida al Señor, este es el momento de hacerlo. No importa, quizás tú te has llamado cristiano y has hecho, vas a la iglesia religiosamente, pero estás andando de una manera incorrecta. Es el momento de que tú te reconcilies con Dios. Si no lo has hecho, si no has entregado tu vida al Señor y usted quiere reconciliar con el Señor, yo te voy a invitar en este momento que le entregues tu vida al Señor con una oración de fe como la que te voy a proponer. Solamente tienes que decirle en este momento: Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que cambies mi vida y hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Entra en mi vida, perdona mi pecado, limpia mis rebeliones y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que yo pueda entender a partir de este momento que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ten la certeza que Dios ha entrado en tu vida. Solamente me quedan 3 recomendaciones que quiero darte. Número 1, habla con Dios
en oración. Orar es hablar con Dios. Preséntale tus inquietudes, tus alegrías, tus tristezas, tus necesidades, tus acciones de gracias. Y ten la certeza que el Señor estará ahí al lado tuyo, está al lado tuyo, escuchando tu oración. Y Él te dará la respuesta en el momento que tú la necesitas. Número 2. Empieza a leer la Biblia, a escudriñar la palabra del Señor. Y yo te lo recomiendo que lo hagas a partir del Nuevo Testamento en el Evangelio de Juan. Y que le pidas a Dios en oración que a través de su Espíritu Santo te ilumine su palabra para que puedas tú entender cuál es su voluntad agradable y perfecta para tu vida. Número 3. Si no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde congregarte en tu ciudad. Un lugar donde se predique el mensaje completo del Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el predicador. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo y no el fundador del movimiento. Donde el centro de la predicación sea nuestro Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y quieres saber de un lugar donde congregarte en tu ciudad, házmelo saber, que si está en mis manos, con mucho gusto buscaré una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua HaMashiach, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y te lo haré saber. Esto es todo por hoy, mis amados hermanos. Muchas gracias, mis amados amigos, amigas. El Señor les bendiga. Ha sido una bendición para mí compartir en su programa una palabra viva y eficaz. Y será hasta mañana, si el Señor así lo permite, entre las 9 a 10 de la noche, pues tendremos tu tiempo de oración y luego una palabra viva y eficaz. Te invitamos a que nos acompañes y estaremos tocando otros temas que el Señor nos ponga en el corazón y seguiremos meditando en su palabra y aprendiendo más de Él. El Señor les bendiga y muchas gracias por habernos acompañado.